Y de ahí a la barbería, ¿no? No, si no soy Belolio, no soy metrosexual, no, esa weá, no hay que No. perderse, no. Estamos dando nuestros primeros pasos para eso, ¿no? No, estáis loco, weón. Y Nah. hay una fanaticada ahí de Mirko Lovers. Sí, 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 sí. pero no tiene que ver con, weón, hacerse la barba esa fanaticada, no tiene que ver ¿No? con el aspecto. No, Macari su única parte metrosexual es que va al podólogo. Sí, obligué a mi podóloga a ir. Eso. ¿Viste? No, ya, pues le dije, no, güey, pues, weón, si no puedo estar en cuarentena con el callo que me duele, pues. Están todos de buen ánimo parece, con la cuarentena. Sí. Vamos Yo, vi- yo, esperándolo. yo vivo en la mitad, en cuarentena de Ñuñoa, pues. Obvio, en Ñuñoa Democrática del Norte. Claro. Después pasado el muro de Grecia. Claro. ¿Eh? ¿A Grecia? Increíble. Ahí hay el Charlie Checkpoint. ¿Grecia? ¿Venía Grecia o ir a raza? Grecia. No, Grecia. Ah. Bueno. El pilucho no tiene cuarentena. Está del lado correcto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comando Jungle en cuarentena. Estamos en la mitad de Ñuñoa, en mi caso, cierto que sigue en cuarentena, así que vamos a seguir explorando estas formas de comunicación. Hola Gonzalo, hola Mirko, bienvenidos. Hola. Colegues, buenas tardes. Fere Colegues. instalado en el bar, para los que no ven la parte de abajo, ese es el Sí. bar de su casa. Exactamente. Yo hoy día fiel al estilo voy a sacar mientras ustedes hablan una cervecita porque ya pasaron las 12, así que ya se permite. Pero por Esta pequeña, supuesto, ¿ah? En honor a Jacqueline, no me toquen a Jacqueline, por favor. lo más grande. Oye, esta semana de alguna manera volvió la política, o sea, la política no se retira por completo, pero volvieron los políticos a por sus fueros, y al que le tocó abrir los fuegos fue, cómo no, al presidente de la República, el primero que sale del modo COVID-19 y se baja a saludar a una guardia ficticia en la Plaza Baquedano, o Plaza de la Dignidad, y abre el primer conflicto político después de esta pseudo-normalidad de la pandemia. Mirko Macari, tú querías comentar a este respecto. Sí, yo creo que ese conflicto político no tiene que ver con los detractores de Piñera, que van a criticar todo lo que haga Piñera, sino con la fisura que provoca al interior de lo que se supone son los sectores que lo sostienen. En eso radica la torpeza infinita del gesto, que muy probablemente es un gesto calculado, que tiene una lógica de cálculo. ¿Tú creí? Yo siento que sí, que es una mezcla entre cálculo y pulsiones atávicas del presidente para quienes están en cuarentena y no han leído el libro biográfico de Piñera escrito por Loreto Daza, que es la hermana de Paula Daza, la subsecretaria de Salud, y por Bernardita del Solar, ninguna de las dos periodistas adscritas a Corea del Norte, y que es una biografía que retrata aquella característica central de Piñera. Piñera en política no es distinta a Piñera en los negocios. Es un oportunista y un pragmático que en lo esencial busca ganar. Es una competencia permanente con el resto y ser reconocido como el número uno. En ese sentido, un personaje bastante simple, bastante lejano a lo que alguna vez Andrés Chadwick, como parte de la cabeza Poquito 3000, trató de venderle a la prensa que estábamos frente a otro Piñera después de acabado el primer gobierno de Piñera. Y bueno, lo cierto es que al poco tiempo se ha comprobado que no. Yo creo que lo interesante en esa pulsión ganadora de Piñera, ¿no? De mostrar, salieron de Plaza Italia, ahora como yo gané. Y le da una señal política al mundo que, desde que se desata el coronavirus, viene retomando a darle su apoyo, que es la ultraderecha, cosa de ver a los Sergio Mélica, a los Gonzalo de la Carrera, ¿no? A ese mundo que lo encontraba debilucho frente a la protesta que quería militares en la calle, mano dura, Pinochet, ¿se acuerdan, no? Ese mundo que se había alejado vuelve a Piñera, ¿no? Y Piñera lo lee, ¿no? Entonces él prefiere, obviamente, tener 21 puntos de aprobación en la encuesta en vez de 12. Y esa es una cuenta corta porque Piñera es un personaje que hace su carrera económica, su carrera financiera en cuentas cortas. No existen los largos plazos. Dicen los economistas, los largos plazos son solo la suma de cortos plazos.
y Piñera saca la cuenta de cuánto tiene en el banco. Si tiene más, está bien, ganó, y si tiene menos, perdió. Tiene contabilidad diaria. Ahora, claro, y esa es su matriz de análisis. Eso no ha cambiado, esa es la lógica por la que se comporta, porque él ve con mucha atención las encuestas y entonces organiza sus actos en función de estrategias para esas encuestas. Lo interesante no es, repito, que el mundo que critica a Piñera lo salga a criticar, con fuerza, como había ocurrido, no había ocurrido desde antes del COVID, sino que salga el mundo del partido en orden. A mí lo que me interesa es la columna de Peña, lo dura la columna de Carlos Peña, porque establece una fisura en ese mundo que apunta a que Piñera, pese a su estupidez galopante, es el presidente, y debe terminar su mandato. Allí hay una idea, una creencia, un sistema de creencias que es muy poderoso y que es mucho más políticamente interesante. Y la columna de Peña, ¿no?, que hace un retrato psicológico del narciso, incluso llega a llamarlo maligno, ¿no?, desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de las consecuencias políticas, genera una reacción y carta al director del Mercurio, que es una sección irrelevante desde el punto de vista de las grandes fuerzas que están transformando el mundo, pero relevante desde el punto de vista de la agonizante política institucional y el pequeño mundo de los apoyos, donde es más importante saber quién es, cuántos son. La noticia para mí es que Peña, que llamó al estallido, ¿no?, una pulsión adolescente, ¿no?, que pedía que el presidente fuera por todos los fueros de su potestad institucional, quisiera besar la razón de Estado por sobre los sentimientos. Ahora, ¿no?, pasa a ser el principal crítico del presidente a un nivel incluso que uno podría decir está una crítica demoledora, definitiva, personal. Porque está diciendo, señor, usted es un soberano estúpido porque usted es un patológico mental. Usted no tiene vuelta. Yo creo que Mirko, eso sí es bien interesante. Yo en la práctica me alejo un poco de tu aproximación al fenómeno, porque me parece que hay dos cosas que él no cumple. Lo primero es que ese supuesto apoyo de la derecha dura, ¿cierto?, lo pierde al tiro, porque cuando él se sienta, si fuera, voy a caricaturizarlo, si fuera Putin el que hace el gesto, ¿cierto?, no pide disculpas a los 5 minutos. Ahí sería un gesto político y por lo tanto ahí sí estaría hablándole a esa tribu, ¿cierto?, y esa tribu se habría sentido contenta. Sin ir más lejos, lo terminó criticando José Antonio Kast porque no fue cuando estaba la gente. O sea, de todas maneras se quedó corto ahí, se quedó muy largo para el grueso de la opinión pública, se quedó corto en la derecha. Yo creo que finalmente lo que a mí me parece más significativo de esto es que esa crítica que le hace Peña respecto del narciso, que es demoledora, lo que demuestra en este caso Piñera es que a él le da lo mismo, él ya sabe que es irrelevante políticamente, que no va a mover la aguja políticamente salvo por ser esa figura transicional que se lleva una parte del odio, e incluso está dispuesto a ser el centro de la atención por una burrada como esta, que no va a tener efectos políticos, porque como te digo, él no sostiene un gesto político, él no traza una línea, ¿cierto?, y luego la sostiene y deja una cantidad de gente dentro de la línea y otra fuera de la línea. No, lo que él hace es como que toma la temperatura del agua y está muy caliente y la saca. No, pero bueno el punto de la discusión. Yo sospecho, solo por la experiencia de años en el negocio, porque Gonzalo podrá confirmarme, que lo que Piñera hace que se retracte de la jugada es que, así como en mi primer minuto los aplauden los halcones, ¿no?, las palomas se tienen que tapar la cara. La jugada de Piñera deja sin piso a Blumer, deja sin piso a Carla Rubilar, deja sin piso al ministro Brunner, ¿cómo se llama el ministro Briones? Le quita el piso al discurso de los paños fríos, ¿no? Puede ser. ¿Gonzalo? Sí, mira, a riesgo de siempre sobreleer un hecho, pero ahí yo creo que hay elementos de la personalidad del presidente Piñera que lo llevan a hacer eso. Más, creo yo, es más la personalidad la que pesa ahí que el cálculo. Porque es más Freud que Maquiavelo. Claro, entonces a partir de eso uno dice, claro, uno puede ver que, por eso uno cuando trata de asumirlo como un acto político, le cuesta encontrarle sentido. A quiénes alinea, a quiénes no, por qué sostiene o no lo sostiene, termina siendo un acto fallido, si uno lo lee políticamente, y finalmente lo que es una pulsión.
yo cuando leo la columna de Peña y hablando de Narciso, bueno, Peña de eso sabe, ¿no es cierto? La escribe y le sale muy bien. Entiende al personaje, ¿no es cierto? Lo entiende bastante. Por lo tanto no le cuesta mucho categorizarlo. ¿Ah? El propio Peña ha leído mucho Freud, me parece. ¿Mm? Por eso es que yo creo que cuando uno busca, es de nuevo, uno dice, es una piñericosa, nada más que eso. Puede haber alguna duda, yo creo que la duda es razonable, lo que plantea Mirko, lo que plantea Camilo, ¿no es cierto? Pero la verdad, por la intrascendencia que tiene, más allá de una semana, no pasa. Finalmente termina siendo un acto fallido, una pulsión, alguien que vio una oportunidad, la tomó, no sabía para qué era, después no sabía para qué, vio que la oportunidad en realidad no le estaba rentando en nada, en ningún lado, y por lo tanto la soltó rápidamente. Y es por eso que a los pocos minutos retrocede el mismo y vi una excusa extraña, ¿no es cierto? Si alguien se pudiera haber sentido malinterpretado el simple hecho. Entonces, claro, lo que sí, yo creo que el error mayor es que lo saca del personaje del hombre que está a cargo de la crisis. Ahora, genera efectos políticos. El daño más grande, lo saca de ese personaje. Y yo creo que eso también ha explicado de que ha sido Mañalich y los subsecretarios los que nos han acompañado esta semana. Mañalich es el personaje que está a cargo de la crisis, eso es mediáticamente. Entonces, y eso ha llevado a elaborar de nuevo, yo creo que con un poquito de largueza, se escribió muy rápido este empoderamiento de Mañalich. Yo creo que están las dos circunstancias. El fail del presidente el fin de semana, que lo tiene callado un rato largo, y eso le da un espacio a Mañalich, obviamente, para poder figurar y para poder de alguna manera aparecer en control totalmente, pero no tengo ninguna duda que ese control va a durar lo que dure esta conversación y ya en la próxima semana va a volver a estar el presidente arriba de una agenda. De hecho, el día Oye, esa es otra posibilidad interpretativa, que siempre, como decía un amigo mío, la realidad es más rasca, y simplemente llevaban demasiados días hablando de Mañalich, y Piñera dijo, oye, pero si yo puse a Mañalich, porque tú sabes que además él tiene dentro de sus orejeros, ¿cierto?, todo el oterismostán, ¿cierto?, que les gusta decirle que en realidad él tiene que ser el cumpleañero en todos los cumpleaños y que por qué él no deja de ser presidente y pasa a ser rey de frente. Entonces, yo creo que esas cuestiones también pesan en el día a día. Eso haría para una charla larga. El asesor, hay muchos tipos de asesores, pero el asesor encuentra la debilidad del asesorado y vive de esa debilidad. ¿Lo dices por Camilo Ferio o por Fernando? No, yo no tengo ese estilo. Tengo ese estilo. Yo me peleo con mis asesorados. Así que no tengo pero expliquémosle que la frase de Camilo tiene que ver con María Fernanda Otero. A eso se refiere con el oterismo stan. Claro. ¿No? Asesora predilecta del presidente por ser particularmente aduladora. Y eso le da a Piñera lo que él quiere, ¿no? Que hable muy bien de sí mismo y que el resto reconozca lo que él ya sabe de sí, que es el mejor, the best. Entonces, claro, eso te transforma en esa debilidad porque tú no estás cumpliendo una función de Estado, ¿no? Simplemente ganaste aquello que te dijeron que estaba prohibido para ti y es un premio que tú te mereces. Y por lo tanto tienes que permanentemente ser reconocido por aquello. Y eso lo describe muy bien Peña en la columna, ¿no? En eso consiste el narciso. Consiste en el personaje que no ve al resto, porque todo el rato se está viendo a sí mismo. Y el resto solo le importa en la medida en que contribuye a la imagen de sí mismo. Eso hace... y esa debilidad es la que, en términos estructurales, es la que... con otras cosas me hace hablar de la descomposición de la política en un ciclo largo del último tiempo, unos 10 años más o menos, y que se ve en este ciclo Bachelet-Piñera. Ninguno de esos dos personajes que son anverso y reverso de la misma moneda tienen ninguna otra valor en política para las coaliciones, para los partidos, que la posibilidad de ganar una elección. Y los partidos y los líderes políticos renuncian a cualquier otra cosa, renuncian a otro tipo de factores de análisis, ¿no? Es decir, justamente el sentido de lo colectivo, los proyectos históricos, la solidez ideológica, etcétera. Y eso es finalmente lo interesante de esto como proceso de mediano o largo plazo que viene ocurriendo en franca caída, ¿ya? Y que ocurran estas cosas con Piñera ahora simplemente comprueba y confirma la profundidad de esa crisis.
Ujú. Bueno, pero el tiempo que le destinamos a hablar de la personalidad del presidente le da un punto a Gonzalo Miller, en el sentido de que la única explicación que uno le puede llegar a encontrar es el análisis psicológico del personaje. ¿Ah? No hay mucha más lectura política que darle. Genera efectos políticos, sin duda, y yo creo que lo otro que deja muy de manifiesto esto, lo estábamos conversando un poquitito antes de partir con Gonzalo, es que todos aquellos que están esperando ese wishful thinking respecto de que la crisis y la pandemia borraron de un plumazo todo lo que había pasado hasta que esta comenzara, fundamentalmente lo que está vinculado al estallido social, ¿cierto? Se van a pegar la cabeza con un tremendo muro, porque finalmente uno rasca un poquitito y lo que hay debajo es ese mismo país que hoy día está en cuarentena, ¿cierto? Pero que no se ha borrado. Bueno, pero las chambonadas no son privativas del presidente de la República. Decíamos que había vuelto a la política, volvió en la moneda, pero también volvió en el Congreso. Gonzalo, tú querías conversarnos sobre la fallida elección, fallida desde la perspectiva de que los que son mayoría, que es la oposición, ¿cierto? Resulta que se convirtieron en minoría para elegir a la mesa de la Cámara de Diputados en este periodo. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Se tenía que cumplir la tercera cuota de este pacto administrativo, ¿no es cierto?, que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, respecto de quienes le van de alguna manera presidiendo. Y nuevamente le tocaba a la democracia cristiana presidir. Y la democracia cristiana recoge a Gabriel Silver, que falló el año pasado, ¿no es cierto?, tuvo una experiencia fallida a propósito de acusaciones cruzadas, ¿no es cierto?, veto, y no pudo ser ni siquiera candidato, terminó siendo Iván Flores. Le tocaba ahora a Gabriel Silver y iba acompañado en una lista que iba Gabriel Silver, Carol Cariola, del Partido Comunista, que por primera vez iban a integrar, ¿no es cierto?, en el histórico iban a integrar la directiva de la Cámara de Diputados, y Rodrigo González, eterno Rodrigo González, alcalde y diputado por miles de años de Viña del Mar. De Viña. Sí. Bueno, y no había mucho misterio, eso es lo que iba a pasar, tenían los votos, tenían una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y por lo tanto no había mucho misterio en eso. Pero empezó un pequeño ruido ya en enero sobre que había un sector importante dentro del Frente Amplio que no resistía a Silver, que no estaba dispuesto a votar por Silver. Y había recibido antes una funa, ¿te acuerdas tú? Por problemas conyugales No, por unas acusaciones falsas de violencia intrafamiliar que resultaron comprobadamente falsas. Pero lo que no era falso era el problema conyugal que había derivado en esa acusación falsa. No, por supuesto. No, claro, pero el tema de la violencia, que es lo que gatilla la crítica, ¿no es cierto? Eso sí resultó falso, ¿no es cierto? Y finalmente, de hecho, parece que el que mandó el mail era un asesor de una diputada por ahí, o de un diputado. Era un enredo menor, pero que había provocado la caída de Silver. Y la democracia cristiana, sobre todo porque Silver es uno de los diputados más cercanos a Fuad Chahín. Y por lo tanto, el mayor interesado en que Silver accediera a la presidencia de la Cámara de Diputados era el propio Fuad Chahín. Y ante la amenaza del Frente Amplio, empezó a tener conversaciones para otros lados. Empezó a buscar votos para asegurar a don Gabriel Silver. Y en esas conversaciones avanzó bastante. Yo te diría que hasta mediados de marzo incluso había una alta probabilidad de que Gabriel Silver fuera elegido con votos de derecha, con votos de Chile Vamos. Y en esa conversación dicen los pasillos entre Mario Bordes y Fuad Chahín, los dos grandes arquitectos de ese acuerdo, finalmente casi estaba cerrada, y ayer en la mañana, exactamente ayer en la mañana, Gabriel Silver dice, no hay acuerdo, no hay nada, yo tengo los votos, estoy listo, se acabó la conversación. Y desarma todo lo construido durante estos 2 meses. Está buena esa historia, yo no la conocía. ¿Y qué pasó? Dijo, estoy listo, yo tengo los votos. ¿Por qué? Porque lo que Silver sabía e intuía era de que el Frente Amplio iba a votar por él, iba a votar por Carol Cariola y por Rodrigo González disciplinadamente. Alguien le permitió de que la disciplina había llegado al Frente Amplio. Y acto seguido se produce la votación. Además, ustedes saben que esta es una de las pocas votaciones que es secreta, en un papelito. Y resulta que o sea, nadie sabe quién traicionó a quién. Claro, nadie sabe que Pamela Giles votó, claro. A la hora de contar los votos, ¿no es cierto? Silver se encontró con la sorpresa de que le faltaban muchos votos.
del Frente Amplio y no había recibido ninguno de con quien había conversado largamente de Chile Vamos. Y por lo tanto pierde, y pierde a mano además de Diego Paulsen, un candidato de ocasión, un buen diputado de la Araucanía, pero una persona que iba básicamente... Iba al sacrificio. Iba pasando por ahí. Y termina de presidente de la Cámara de Diputados. Y esto porque, bueno, acto seguido, por eso se llama doble traición este capítulo, lo que quedó revelado es de que así como había un sector preparado para decapitar a Silver, había otro sector dentro de la propia ex nueva mayoría dispuesto a que no asumiera Carol Cariola tampoco en la Cámara de Diputados. Por eso se llama doble traición, porque al final del día los muertos son dos. Termina Diego Paulsen con los votos básicamente de Chile Vamos, y ojo con esto, Undurraga saca más votos que los que tiene Chile Vamos. Entonces, no hay que ser muy astuto para saber de que hubo un sector importante de lo que antes se consideraba la nueva mayoría que no quería a una comunista, no es algo personal con Carol Cariola, creo yo, o a un comunista en la directiva. Claro. Y eso, algo huele mal en Pedro Montt. Algo huele mal en Pedro Montt sin número, pero el cierre del capítulo es de decirle la delgada capa de lo que se conoce como oposición y cómo todavía el deporte de la traición está ahí. ¿Sacaste tejido, Macari, con la historia? No, o sea, el error de cálculo de Silver era haber buscado Polora en el PPD y no en el Frente Amplio, claramente. Es el error político de origen, ¿no? Para sacar análisis, porque ahí se arreglaba todo. Pero no alcanzó. Esto era el relato, porque, bueno, y además lo de Undurraga, ¿no? Que es como el chufla Teletón, a propósito. Empresa del alma de Chile. No, bueno, yo creo que son minucias, los temas que estamos enfrentando macro. No, justamente lo que aleja a la gente de la política es esta microfísica de cosas que no tienen nada que ver con la agenda de los ciudadanos. Y ahí radica la fortaleza de los alcaldes. No, pero a la política le importa. Por eso a la política parlamentaria, a la política parlamentaria le importa, a la política institucional. Esto es un espacio grande, pero esa política institucional está vaciada de sentido porque justamente los alcaldes tienen la capacidad de llenar ese espacio en todo este ciclo desde el estallido hasta el COVID-19, justamente por estas razones. Sí, pero porque básicamente, y ahí quiero poner un punto, estábamos hablando, la semana pasada estábamos hablando de la pérdida de poder relativo de la Cámara, del poder legislativo frente al gobierno, ¿no es cierto?, frente al presidente, frente al poder ejecutivo que aparece a cargo de la crisis, y resulta que en medio de ese cuestionamiento, aquel pilló al Congreso sin agenda en materia sanitaria, no sabía muy bien hacia dónde ir, se equivocaron con los permisos de circulación, y después ya esta herida autoinfligida lo que termina de alguna manera, pone una posición muy debilitada al legislativo frente al ejecutivo. Entonces cuando dice, ¿tiene una lectura de poder? Sí, claro que la tiene. Este es un episodio no de un día, va a costar semanas en salir de este loop, donde aparece una minoría como es Chile Vamos en la Cámara de Diputados, pero ofreciendo estabilidad y gobernabilidad, y finalmente la oposición vuelve a aparecer quebrada en la agenda, donde las imputaciones de carácter moral son las que impiden, ¿no es cierto? Me acuerdo, el mismo púlpito sobre el que se para Marco Enrique, ¿no es cierto? Dice, yo no puedo votar por Frey porque moralmente no me lo puedo permitir. Y el mismo púlpito que después provoca, ¿no es cierto?, que Beatriz Sánchez le haga el quite a Guillé y diga, esto es demasiado complejo que de alguna manera nosotros aparezcamos con Guillé. Ese mismo púlpito es el que decapitó a Silver hoy día, cuando dijo, no puedo votar por un demócrata cristiano, mucho menos por Silver. Es un problema político cuando una coalición en esta eterna disyuntiva entre ser químicamente puro o tener voluntad de mayoría termina eligiendo muchas veces la idea de ser químicamente puro, porque finalmente en algún minuto tenéis que ser patota y en algún minuto tenéis que ser capaz de construir mayoría, al menos en los sistemas actuales como los conocemos. Yo estoy de acuerdo contigo, Macari, cierto que estos son sistemas que están muchas veces a espalda de la popularidad de la ciudadanía, ¿cierto? Y probablemente van a tener que ser reformados. Mi diferencia, eso sí, mi diferencia contigo respecto a los alcaldes es que yo creo que ellos están hoy día en una posición
de contrapunto y no necesariamente una posición de poder. O sea, yo tiendo a pensar que lo que sucede con los alcaldes es precisamente que lo otro está tan deteriorado, ¿cierto?, que ellos agarran el subsidio al ser diferente. Pareció lo que le pasaba a Guillé, que fue un candidato súper competitivo mientras estaba Lagos, porque era el voto anti-Lagos. Pero cuando Lagos sale de esa papeleta, Guillé no se sostiene. ¿Ah? No se sostiene porque él no encarnaba lo suficiente como para ser un aunador de voluntades de mayoría. Me pasa que los alcaldes como figuras son algo bien parecido. Es decir, como no son el gobierno, no son la política tradicional, no son la moneda, ¿cierto?, y no son el Congreso, hoy día tienen una especie de subsidio de favorabilidad. Pero cuando tú los dejas solos, ¿cierto?, y los despojas de ese binomio, ya tienen que pesarse por sus propios medios. Es verdad, Camilo, es un buen punto, pero yo quiero poner un segundo elemento en esa lógica. Los alcaldes administran realidades, administran la calle, la realidad. Eso lo hace muy pragmático y le hace más fácil conversar porque administran realidades muy parecidas, le hace más fácil la conversación. Y cuando a la política lo que se le critica es su desconexión con la realidad, eso se transforma en un atributo de valor muy fuerte para los alcaldes. ¿Sí? Hoy día casi la gente cuando viene un alcalde ve a alguien que conoce la realidad, le atribuye un montón de cosas que quizás no lo tenga, pero se la atribuye como positiva, ¿no es cierto? Alguien que está conectado, que es la voz de la ciudadanía, la voz de los vecinos, y podrá ser en contrapunto siempre de otra autoridad, de otro poder, pero, de nuevo, no solamente es esa sensación de conexión a la realidad lo que le da mucha fortaleza a todos los alcaldes. Quiero pegarme una voladita un poco más grande en términos de que hace mucho rato, desde antes del estallido, que estamos asistiendo a un proceso creciente de fragmentación de la política. Lo que ocurre ayer, ¿no?, simplemente reafirma una vez más esa fragmentación que rompe qué cosa, históricamente, más allá de los personajes de Silver o Cariola, que son accesorios, ¿no?, de un eje mental, el eje de estructura de sistema basal que es gobierno-oposición. Esa es una estructura de concebir el juego del poder. Eso está agotado, ¿no? Hay un gobierno y no hay una oposición. Hay multiplicidad de pequeños intereses contrapuestos jugando permanentemente. Hasta antes del COVID-19, cuando íbamos camino al plebiscito de abril, la derecha cargaba una cruz. Es decir, había un 30% del sector en el apruebo, ¿no?, y la tensión política estaba instalada ahí, ¿no? Ahora salta para el otro lado, pero mirado el bosque y no los árboles, lo que vemos es este proceso de fragmentación, porque a la vez los reales problemas políticos que tenemos, ¿no?, de un tiempo a esta parte empezamos a tomar conciencia que son globales, que son estructurales, que no se resuelven en el eje izquierda-derecha, que esos ordenamientos nos dan para resolver el cambio climático, para solucionar los temas de género, para enfrentar a reestructuraciones económicas gruesas que tienen que ver con reordenamientos globales, etcétera, etcétera. Entonces esa política resulta pequeña, anecdótica, menor, irrelevante frente a una agenda que viene de fuera, ¿no?, que es estructural, que es histórica, con H así grande, ¿no?, con energía y fuerza, que están remodelando el mundo, no el país, no la ciudad, el mundo. Y ante esos desafíos esa política parece pequeña porque además está desprovista de algo que en algún minuto tuvo durante el siglo XX, que era el reconocimiento de una cierta capacidad intelectual. La política dialogaba con la intelectualidad. Y eso se perdió completamente. Ya aparecen estos personajes, ¿no?, tipo Silver, tipo Cariola, es decir, ¿no?, personajes que no tienen ninguna conexión con liderazgos conceptuales amplios a la vez de popularidad. Entonces, eso es lo interesante, a mi juicio, constata, ¿no?, este proceso de deterioro, a mi juicio lo reafirma. El desplome que ahora se puede adquirir en charlas virtuales, ¿cierto, Macari? Aún no. ¿No? ¿Cómo todavía no hay virtualizado el desplome de las instituciones? Bueno, algunas cosas sí, ya les daré noticias, pero todavía no tiene un curso, no tiene un curso tan nítido. Oye, solamente para cerrar la discusión, un último tema que es un tema emergente. Hoy día se está anunciando el nuevo paquete de medidas económicas asociadas a la crisis del COVID-19, que ya cada vez más comienza a dejar el ciclo epidemiológico, ¿cierto? No a dejarlo desde el punto de vista de la materialidad concreta, porque
todos los expertos dicen, o varios expertos dicen que lo peor está por venir, desde el punto de vista del número. Pero sí, ese otro tsunami del cual nosotros hemos venido hablando, ¿cierto? Que es el tsunami que viene detrás del tsunami económico, hay un nuevo anuncio de paquete y una de las disputas que se había dado respecto de si el tamaño importaba para efectos de la ayuda de las empresas se está disipando, porque entiendo que el gobierno no estaría haciendo distinciones respecto de las empresas que pueden recurrir a una suerte de líneas de crédito para tratar de resolver sus problemas. Es decir, esta idea, más de los alcaldes, de que hay que priorizar, lo voy a caricaturizar, de que hay que priorizar las empresas chicas porque eso es lo que sería aceptado por la población, estaría siendo desestimada habida cuenta de que los encadenamientos productivos de empresas chicas dependen normalmente de alguna o varias empresas grandes. Así que ahí viene otra noticia que probablemente vamos a tener harto para comentar la próxima semana. ¿Alguna aproximación antes de que cerremos el programa? Yo creo que en eso los ministros Briones, voz sensata en esta materia, lo que ha planteado es de que va a venir una segunda ola de beneficios sociales por 2.000 millones de dólares, me parece que son, para tratar de aliviar un poco 2.500 millones. 2.500 millones, de fondos dirigidos hacia los más vulnerables, pero que, de nuevo... El 1% de lo que está discutiendo el Congreso de Estados Unidos. Está bien, pero nosotros no... no sé si llegamos a ser el 1%, no sé si llegamos a ser el 1% de la economía norteamericana. 250.000 millones está discutiendo el Senado norteamericano, 250.000 millones de dólares. Sí, no, está bien. Yo lo que estamos apuntando es de que va a venir una batería y seguramente en la medida que se van cumpliendo los vaticinios, ¿no es cierto? De nuevo, los datos, la evidencia dice que va a haber una segunda ola y lo más probable es que haya una segunda ola también de ayuda respecto más focalizada, más dirigida, porque lo que también se va acotando es que el manejo que estamos teniendo del coronavirus ya no hace ver de que parece que el esfuerzo que está haciendo el país, ¿no es cierto? Esto de quedarnos en casa y todo, está surtiendo efecto. En efecto, estamos viendo de que la cantidad de contagios dejó de ser exponencial y se volvió aritmética. Que no quiere decir que eso se vaya a mantener en el tiempo, y es bien importante mantener esas expectativas controladas. Lo estamos haciendo todos los que se estamos quedando en la casa. Y no lo digo desde la perspectiva de la estrategia del gobierno, sino que de la estrategia de las personas, que de repente dicen, ya, ahora sí se puede salir, vamos, y ese es el momento en el cual se propaga todo. Claro. Macari, antes de elegir al poderoso de la semana, ¿algo que decir sobre el escenario económico? Cuando le hablan del bar de la esquina, Virincho, no hay duda de dónde va a estar. No, sí, de hecho yo creo que con los anuncios actuales, él salió a ver si es que ya lo habían abierto, que no habría estado aquí con nosotros. Por eso no está. No, yo creo que, a ver, cosas interesantes que efectivamente, concuerdo con Camilo, da la sensación que la arista sanitaria está en un relativo control, y ahí viene la gestión de Mañalich, porque además partió muy cuestionado y se afirmó, y eso es un político confuso, se afirma en un lugar ya, a pesar de las críticas, todo toma control de la situación. Justo lo que no hace Piñera, bueno, sigamos. Justo lo que no hace Piñera, exactamente. Claro. Si no, eso es a ojo de cualquier buen observador. No, y se instala la verdadera crisis que es económica, el verdadero problemón. Para Chile que es económico que cae. Además, en lo que también concuerdo con Camilo, que es ese caldo de cultivo, ese clima psicológico que es el estallido social. Que es la conversación acerca de nuestra precariedad, nuestro subdesarrollo exitoso, de la asimetría de poder, de ingresos, etcétera. Y ahí te quiero ver, cabrito. Ahí el gobierno adoptó una estrategia que a mi juicio es políticamente torpe, que es como ir haciendo anuncios parciales en la medida en que van ocurriendo las cosas y dosificando. La cuestión es lo que le quita eficacia política. Sí. Es lo mismo que ocurrió con el estallido. La estupidez de anunciar que se rebajaba el precio del pasaje para los adultos mayores a la mitad, cuando era el momento de dar gratuidad total, porque había que descomprimir las cabezas. Esto opera a nivel de la mente colectiva, del impacto comunicacional. Y ahí anoto que, claro, puede estar cumpliéndose todas las reglas ortodoxas, económicas, correctas para el ministro, pero es políticamente ineficaz desde este otro punto de vista. Y sostengo que efectivamente esto se basa, el presidente lo explicitó además en su discurso, que debió haber sido un discurso del ministro Briones, porque tiene que ser de parte de alguien creíble, pero insiste Piñera en encabezar en las medidas para ganar 2 o 3 puntitos en la próxima encuesta, lo que reafirma
su patología. El diagnóstico, y esto es lo interesante, lo central, lo medular, el diagnóstico es que esto es una crisis pasajera y volvemos a lo de siempre. Es un supuesto conservador que yo me atrevo a discutir desde ahora ya, ¿no? Estamos frente a la caída del sistema económico, lo que no significa que se acaba la economía o el dinero, se transforman en cuestiones esenciales, en estructuras fundamentales de la manera que construimos ese sistema. Esos no van a volver a recuperarse, están muertas. Vamos a incorporar la dimensión de lo colectivo, la construcción de lo público, vamos a cambiar categorías del lenguaje, que eso no tiene retorno, porque esta crisis económica de nuevo viene, esta crisis de sentido de las instituciones económicas y del orden económico viene dejando de hacerle sentido a las grandes masas hace rato, lo que no significa que dejen de trabajar, y que nos llegamos a un punto histórico, y por eso que los que saben en el mundo dicen, oye, lo que viene es similar a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Ese puede ser el calado. Se rearman miradas acerca de cómo se organiza esto, ¿no? Que no es el fin del capitalismo, pero es una transformación histórica del mismo, sin precedentes. Entonces, resulta que el diagnóstico central del gobierno es que esto pasa y volvemos más o menos a lo mismo. Y con esa realidad van a chocar. Oigan, señores, nos pasamos dramáticamente el tiempo, así que es momento rapidito de elegir el poderoso y justificarlo. Gonzalo, mira, ¿empezaste tu poderoso de la semana o poderosa? Voy a repetir con mi amigo Jaime Mañalich. ¿Ya? A propósito de está incursionando en nuevo ambiente, cuando corta la Seremía de Región Metropolitana, una figura política muy relevante para la renovación nacional, está demostrando qué tan amplias son sus espaldas al momento de tomar una decisión. O sea, y no solamente el control del COVID-19, sino que en el Ministerio de Salud mando yo. Nuestro Napoleón Bonaparte. Mirko Macari. Y poderoso la semana es Joaquín Lavín, y su concepción intuitiva, inteligente del soft power, ¿no? Aparece en todos los memes, como la luna llena, la cara de Lavín, etcétera. Y eso es pura ganancia, eso habla de que está instalado en el inconsciente colectivo, crea su camarita de ¿cómo se llama?, de sanitización ahí en Las Condes, con la cobertura, hace lo que la gente espera que haga, es una estrategia de política del soft power. Encontró la manera de estar vigente de nuevo en el tono correcto, y creo que solo vamos a ver cómo crece Lavín, porque él está comprendiendo ciertas cuestiones que el resto del sistema no, que están por debajo de las placas tectónicas, y ahí hay una habilidad interesante de destacar. Entonces es mi poderoso, pero es mi poderoso en la antípoda de Mañalich, es el poderoso soft, no es el poderoso del hard power que es Mañalich, es del soft power. Oye, yo voy a elegir muy rápido a mi poderoso de la semana, voy a elegir al Pakistán, porque había cuenta de, como decíamos hace un rato, ¿cierto?, que si uno escarba un poquitito, como lo hizo Piñera, se da cuenta que todo lo que estaba ahí antes de la crisis sanitaria va a seguir estando ahí. También lo está la agenda de este grupo ultraconservador que venía sosteniendo ampulosas campañas para el rechazo y para la visibilización de su agenda. Y ahora, cuando los empresarios hacen un tremendo gesto, ¿cierto?, por tener un fondo de inversión privado para ir en ayuda de los contagiados, eligen los mismos empresarios a Luciana Avilés como la vocera de esta empresaritón. Así que la pervivencia de esa pulsión conservadora por manifestar en cada peso su propia agenda es mi poderoso de la semana. Así que con eso los dejamos para que sigan compartiendo los videos de Comando Jungle. Muchas gracias por soportarnos en este aprendizaje de no poder interrumpirnos, tener que darnos la palabra, ¿cierto? Hay cosas que se pierden, hay cosas que se ganan. Somos también parte del desplome. Así que salud por ustedes y por Comando Jungle. Chao, nos vemos. Chao, chao.